a un nuevo live. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere que tiene que ver con el último, con lo que hablamos la última vez. La última vez hablamos de un tema muy interesante y era saber si efectivamente un testigo pudiera guardar o no silencio. Y eso sí que es interesante. Pero hoy quiero hablar de otro tema que tiene que ver todo con esto, es decir, con el tema anterior, y tiene que ver con la valoración probatoria del testigo evasivo. Partimos de la base de que el testigo está en la audiencia, de que el testigo efectivamente se presentó. Habíamos visto la vez pasada que pues hay varias formas de hacer que un testigo pueda comparecer a una audiencia aun cuando él no quiera. Una, a través de la conducción por parte de la policía, si está en el mismo municipio, y por el otro lado, también incluso el apremio del juez o de la juez, que por supuesto pues lo conmine a contestar. Pero también vimos que había una multa aplicable para el caso en que no quisiera contestar. Incluso cuando uno mira el numeral 8 del artículo 221 Código General del Proceso, uno se da cuenta que ahí también puede haber la imposición de una multa de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la persona, a pesar de ser requerido por el juez, se rehúse a contestar, numeral 8, o también podría ser entre multa de 2 a 5 salarios mínimos o la imposición de un arresto de 1 a 10 días. Y el que diere respuestas evasivas, se le impondrá únicamente la sanción pecuniaria. Lo que estoy haciendo es simplemente recordando un poco lo que estuvimos viendo en el Facebook Live o en el Live más bien, porque estamos en varias plataformas, de la semana pasada. Y entonces quiero concatenar el tema de ayer, de la semana pasada, con el de hoy, manifestando justamente, bueno, y si ya tenemos a esa persona y a pesar de que se le impone multas, porque fíjese que acá está el arresto o la multa, y si a pesar de eso tenemos la dificultad de que el testigo guarda silencio, la pregunta es cómo poder interpretar ese silencio, porque también acá ha pasado algo bien interesante, y es que se ha creído que si el testigo no dice nada es como si nada dijera. Vuelvo a repetir la idea porque es importante y bueno, háganos saber desde dónde se están conectando, qué bueno poder estar con ustedes. Hoy estuvimos o estamos haciendo un live un poco más tardecito de lo normal. Normalmente lo estamos haciendo entre las 6:30 y las 6:45 de la noche, hora Colombia, pero hoy, bueno, por cuestiones laborales lo estamos haciendo a esta hora. Y para los que apenas se están conectando, entonces la pregunta es, venga, si ya logramos, y de la mano de lo que hablábamos en el live pasado, de el testigo puede guardar silencio, sí o no, es decir, tiene derecho a guardar silencio, y habíamos dicho, no, no tiene derecho a guardar silencio, porque el artículo 208 dice que toda persona debe rendir testimonio que se le pida, debe, o sea que es una obligación, que tiene unas excepciones que las encuentra en el artículo 33 de la Constitución, que dice nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda de afinidad o primero civil, pero en el 209 del Código General del Proceso también le habla de unas excepciones de testimoniar. Por un lado tiene los ministros de cualquier culto, por otro lado los médicos, los abogados, los contadores, los laboratoristas y todos los que tengan un tema de secreto profesional. Y en el 210 también le dice, mire, no pueden testificar las personas que están bajo la influencia del alcohol, de situaciones de perturbaciones psicológicas y demás. Pero la cuestión es, y si ya estamos en la audiencia y el testigo no quiere contestar, ¿cómo vamos a valorar probatoriamente eso? De eso se trata el Facebook de hoy.
Estamos viendo, si usted se está dando cuenta, estamos haciendo una seguidilla muy interesante, una seguidilla de videos que tienen que ver con la renuencia o no, y luego con la valoración de la renuencia. Entonces, por un lado tenemos que se le puede imponer una sanción o multa. Bueno, multa más bien o arresto, y eso lo encuentran en el numeral 8 del artículo 221. Está muy bien, sí, pero ¿y si sigue guardando silencio, cómo hacemos? O sea, lo mandamos le imponemos arresto y nos quedamos con el silencio. ¿Cómo hacemos? Claro, el live pasado habíamos dicho, convirtamos el examen directo en un contrainterrogatorio, y si estamos en un contrainterrogatorio, pues entonces se tendrá que valorar el silencio a través de las proposiciones fácticas que nosotros introduzcamos, a lo largo de nuestro contrainterrogatorio mediante preguntas sugestivas. Ahora bien, ¿cómo valorar probatoriamente los silencios? Y acá quiero que piensen lo siguiente: si el testigo no dice nada, ¿no hay que valorar nada? Vuelvo a repetir la pregunta porque es importante. Si el testigo no dice nada, ¿no tenemos que valorar nada? Es decir, es tanto como si no hubiera hablado. Y la respuesta en principio es no. Y a pesar de que eso usted no lo encuentra acá en los códigos, no los va a encontrar, no menos cierto es que sí pasa lo siguiente, y quiero que vayamos a un ejemplo súper práctico de un caso súper conocido para que podamos entender este asunto. Quiero que vaya al caso de O.J. Simpson. El caso de O.J. Simpson, que es bien interesante, es un caso que se presentó por allá en 1990 y pico, en los años 90. Un caso muy sonado, tal vez uno de los juicios de derecho penal más conocidos en la historia, que además fue transmitido por televisión nacional allá en Estados Unidos. Y resulta que el caso de O.J. Simpson, para resumirlo, resulta que un jugador de fútbol americano, un jugador muy importante para aquella época, pues tenía una exnovia que era una chica, bueno, el jugador de fútbol americano, además de raza negra, tenía una esposa que era, o una novia, pues blanca, rubia, y habían tenido varios inconvenientes y varios antecedentes de violencia intrafamiliar. Ella ya había llamado varias veces al 911 diciendo, mire, este señor me quiere matar, me está amenazando, etc. El asunto es que un buen día aparece Nicole, que era la novia, aparece muerta junto con otra persona que era el novio de esta chica Nicole. Nicole se había separado de O.J. Simpson, habían hecho, o al menos ella había rehecho su vida, y entonces resulta que un buen día aparece muerta, y el principal sospechoso era O.J. Simpson, y resultó pues declarado no culpable. Y durante el proceso llamaron a testificar a un detective que se llamaba, o se llama todavía porque todavía vive, Mark Foreman. Mark Foreman. Y ese detective tenía antecedentes de racismo y de plantar evidencia en otros casos. Y resulta que ese tema salió como elemento de refutación en contra de Mark Foreman cuando lo contrainterrogaron los abogados de O.J. Simpson. Y cuando lo contrainterrogaron los abogados de O.J. Simpson, él adelantó una estrategia que realmente trae consecuencias, y justamente la traigo porque creo que nos dice muchísimo de los silencios. Y es que se acogió a la quinta enmienda, que acogerse a la quinta enmienda es lo mismo que yo leí hace un momento del artículo 33 de la Constitución colombiana, que dice: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero o compañera permanente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Y cuando usted dice, pues yo no contesto, bueno, no solo eso, sino que usted no podrá declarar en contra de sí mismo, o usted tiene el derecho de no declarar contra sí mismo. Entonces la quinta enmienda también le da el derecho de guardar silencio. Pero entonces cuando a este señor lo comenzaron a contrainterrogar, es decir, a Mark Foreman, lo comenzaron a contrainterrogar,
él comenzó a decir, me acojo a la quinta enmienda, me acojo a la quinta enmienda. ¿Y qué es la quinta enmienda? Pues el derecho a guardar silencio. Entonces le preguntaban cualquier tipo de cosa y él decía, me acojo a la quinta enmienda, me acojo a la quinta enmienda. Pero pasó algo muy interesante y le hicieron una pregunta determinante que cambió el rumbo de ese proceso. Y la pregunta es, ¿usted ha plantado evidencia en este caso? Y adivine cuál fue la respuesta. Me acojo a la quinta enmienda. Mire, esa respuesta, a pesar de que tenía el derecho de darla, pues por supuesto que deja en evidencia que muy probablemente sí plantó evidencia en ese caso. Si me sigue, ponga la palabra sí ahí en el chat, en el Zoom, en el Facebook, en donde esté usted acá escuchando esto. Si está entendiendo el caso y la importancia de los silencios, ponga la palabra sí. Acá ya veo que están respondiendo con la palabra sí. En TikTok también, acá en Instagram también. Entonces, cuando usted se da cuenta que efectivamente el silencio sí tiene un impacto probatorio, ahí se nos cae el mito de que como no dijo nada, entonces no hay nada que valorar. No, 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 discúlpeme. Eso no es cierto. Y quiero que hagamos una diferencia y una distinción de la siguiente manera. Estamos de acuerdo en que lo que no diga el testigo cuando no se lo pregunten es algo que no merece ser valorado y por lo tanto su silencio ante eso no puede ser castigado probatoriamente hablando con una mala valoración de la prueba. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo que resulta castigable, por llamarlo de alguna manera, probatoriamente hablando, es que le hagan una pregunta y con silencios responda la pregunta. Porque alguien podrá decir, si no contesta, no responde. No, si no contesta, responde con su silencio. Vuelvo a repetir la idea porque es importante. Cuando se le formula una pregunta y la persona no contesta, ¿hay un silencio? Sí, es un silencio, pero es un silencio que termina siendo interpretado como una respuesta por más de que de su boca no haya salido la palabra sí, no, o lo que le hayan preguntado, o las palabras necesarias para responder lo que se le preguntó. Y por más de que el código establezca una forma de coaccionar legítimamente a la persona a través de multas, a través de arrestos, a través de combinaciones verbales, eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que el silencio no se vaya a valorar. Porque volvamos acá, volvamos a la película de O.J. Simpson. Cuando me refiero a la película me refiero al caso real además. Cuando uno entiende que esta persona pudo haber plantado pruebas o más bien evidencia, pues claro que usted por el otro lado está en contienda con el estándar de prueba. Recuerde que cuál es el estándar de prueba en derecho penal. Convicción más allá de toda duda razonable. Entonces, cuando uno entiende que uno tiene que lograr la convicción más allá de toda duda razonable para que el juez condene a la otra persona, pues entiende además que todo el procedimiento probatorio se tuvo que haber adelantado de forma tan prolija y limpia que no quede ninguna duda de la legalidad de la prueba y por lo tanto del nivel de convicción y el grado de convicción que esa prueba pueda ofrecer. Entonces, cuando usted entiende que la legalidad de la prueba afecta directamente el grado de convicción, pues preguntas como, oiga, usted plantó evidencia en este caso, resultan valiosísimas, incluso si le responden, me acojo a la quinta enmienda. Porque eso hace que la duda crezca. Recuerde que hablando del derecho penal,
Toda duda debe ser resuelta a favor del reo. En derecho disciplinario pasa lo mismo. Y así no se diga, pues evidentemente en asuntos no penales también. ¿Por qué? Pues porque si usted mira el artículo, incluso 169 y 170 del Código General del Proceso, le hablan de la prueba de oficio. Y le dicen las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Y luego le dicen decreto y práctica de la prueba de oficio, artículo 170. El juez deberá, o sea, es un deber, es un mandamiento, no es algo, no es optativo, no, es obligatorio. Le dice, el juez deberá decretar pruebas de oficio en las oportunidades probatorias cuando sean necesarias para esclarecer los hechos. O sea que sí le están diciendo, mire, el juez no puede fallar con duda. O sea que en asuntos no penales también la duda implica que yo no puedo emitir una sentencia condenatoria o limitativa de los derechos que se pretendan limitar. ¿Me sigue? Entonces, a lo que voy, lo que le quiero decir con esto, es que el estándar de prueba o el nivel de convicción que se necesita requiere para llegar a él de la legalidad de la prueba, es decir, que las pruebas se practiquen de la forma correcta, que sean legales. Y si, devolviéndonos al caso de O.J. Simpson, nosotros le preguntamos a la persona, al detective que llegó a la escena de los hechos prácticamente como primer respondiente, y le preguntamos, oiga, usted en este caso ha plantado pruebas para pues incriminar a O.J. Simpson, al acusado, y le responde, me acojo a la quinta enmienda. ¿Usted no cree que eso dice mucho? ¿Usted no cree que ese silencio es muy diciente? Claro que es muy diciente. Es que llévelo al terreno de lo personal. Si usted le pregunta a una persona, oiga, ¿usted ha sido fiel conmigo? Y le dice, me acojo a la quinta enmienda, y no le responde nada, ¿usted qué sensación tiene? Y puede sonar hasta cómico, pero póngase en el papel. Salgámonos del terreno de lo judicial para ir a algo incluso más cotidiano, y eso son las relaciones personales. Que las relaciones personales son simplemente un reflejo de, o más bien, las conversaciones a nivel judicial dentro de un proceso, entiéndase la práctica de la prueba a través de personas, de declaraciones, no es más que un reflejo de una situación cotidiana. Entonces, acá, por eso le pregunto, si usted estuviera hablando con su pareja y usted le pregunta, ¿usted alguna vez me ha sido infiel? ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo interpretaría usted la respuesta si la persona le dice, sabes que no te quiero contestar? O simplemente le dice, no, yo tengo derecho a guardar silencio, esa es mi intimidad. ¿Usted qué opinaría? ¿Cuál cree que sería la respuesta a esa pregunta? Pues que evidentemente sí. Entonces, el sentido común y la forma en la que normalmente el ser humano actúa e interpreta es un reflejo de lo que pasa en una audiencia y de la forma en la que se valora la prueba testimonial. Entonces, y ya para ir cerrando, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si usted no le hace preguntas al testigo, pues evidentemente las respuestas que no brinde el testigo por cuenta de que no le hacen las preguntas, pues serán respuestas que no serán valoradas. Es decir, ahí uno podría decir, pues hubo ausencia de respuesta, pero ahí fíjese que el error es por parte del interrogador. Es decir, si usted quería que saliera cierta respuesta y cierta respuesta no salió, puede ser porque usted o no preguntó, o preguntó defectuosamente, o preguntó y el testigo no le contestó. Pero en los dos primeros eventos,
La responsabilidad es del interrogador. Y acá por eso también quiero dejar el mensaje, porque hay personas que dicen, es que ese testigo sí más malo. Pues mire, hay dos cosas por mencionar ante ese comentario. Si usted cree que el testigo es malo, ¿por qué no lo preparó antes? Es decir, si usted para ganar un caso tiene que respaldar su caso con pruebas, ¿por qué no se cercioró antes de siquiera presentar la demanda o de la contestación que fulano de tal efectivamente es un testigo que puede respaldar su teoría del caso? Eso como nunca nos lo enseñaron en la universidad, entonces termina sucediendo y son errores que se materializan durante el proceso que nunca entendí, nunca nos enseñaron, de hecho nos enseñaron todo lo contrario y nos dijeron que preparar al testigo era leccionar al testigo para que dijera mentiras, y entonces ahí es cuando nosotros malinterpretamos la preparación del testigo y por esa mala interpretación dejamos de preparar al testigo y por eso hacemos otra irresponsabilidad peor, y es delegarle la función de valoración y selección de los testigos a nuestro cliente que no es abogado y que nos contrata a nosotros porque somos abogados. Entonces, cuando uno entiende que tiene que preparar al testigo, uno no puede llamar a un testigo para que el testigo vaya a la audiencia, usted le haga una pregunta que para usted es importante y el testigo le diga no sé o no me consta, porque si eso sucede es porque usted seleccionó mal al testigo. Uno no puede llamar a un testigo a una audiencia para que en la audiencia le diga no, no sé. No, yo llamo a mi testigo porque previamente me he entrevistado con el testigo, he validado que cumpla los requisitos para ser testigo, y no me refiero a los requisitos legales, sino a los requisitos probatorios, que tampoco están en el código, y por ello me refiero a los requisitos de selección del testigo: que sea útil, que sea locuaz, que sea veraz, que sea confiable, que sea coherente, que sepa de lo que habla. Eso lo encuentra más en mi libro, el del arte de litigar. Ahí encuentra más ahí encuentra mucho más profundo todos estos requisitos. Entonces, cuando usted entiende eso, usted no va a llamar a un testigo que le va a decir simplemente dos o tres cosas que a usted no le van a funcionar, no le son útiles, o peor aún, que le son útiles a la contraparte. Hay que seleccionar correctamente la prueba. Devolviéndonos entonces al tema de los silencios, entonces, si usted no hace las preguntas correctas o no hace la pregunta correctamente, porque son dos cosas, uno tiene que ver con el tema y otro con la técnica, pues probablemente la respuesta va a ser deficiente. Y ahí el problema no es del testigo, sino del interrogador. Pero cuando la pregunta está bien hecha sobre un tema que resulta conducente, útil, necesario, pertinente y demás, y hay silencios, ahí es donde, vuelvo y repito, si vale la interpretación del silencio. Tan es interpretable el silencio que hay multas y sanciones para que no haya silencio. Entonces, cuando uno entiende que el silencio sí efectivamente juega un papel cuando la pregunta está bien hecha y cuando se hace sobre un tema correcto, pues claro que el silencio del testigo dice mucho. Son de esos silencios que dicen todo. Y por eso ahí le pregunto, ¿acaso si usted le preguntara a su pareja en este momento, ¿usted me ha sido infiel en algún momento? Y le dice, no te quiero contestar eso o no te voy a contestar, ¿usted cómo interpretaría eso? Es que quiero que por favor escriban, me gustaría escucharlos, leerlos. ¿Usted cómo interpretaría ese silencio? ¿Como que sí le han sido infiel o como que pobrecito entonces o pobrecita esa persona no tiene el derecho de guardar silencio? Que sí tiene el derecho de guardar silencio. Entonces usted diría, no, tiene el derecho de guardar silencio. Artículo 33 de la Constitución o quinta enmienda de la Constitución Política Estadounidense. No, pobrecito este sujeto, pobrecita esta señorita, no, mi pareja, no, tiene derecho a guardar silencio. No, yo no interpreto los silencios. ¿Sí? ¿Seguros?
Entonces, ahí es cuando tenemos que entender que los silencios sí son valorados, y son valorados negativamente, no porque el código los diga, sino porque por reglas de la experiencia, el ser humano, cuando pasan este tipo de circunstancias o cuando le hacen ese tipo de preguntas, hombre, si guarda silencio y no hay otra razón de peso que justifique guardar silencio, probablemente usted saca conclusiones. Usted saca conclusiones. El ser humano saca conclusiones. Así que bajémonos de la nube de que los silencios no son interpretados. Acá me están preguntando que dónde puede comprar el libro, el del arte de litigar. Lo puede comprar a través de una plataforma que se llama Busca Libre. Busca Libre, ahí lo busca, ahí lo encuentra. Busca Libre, tercera edición, se lo llevan a su casa, incluso tiene envíos internacionales. Entonces, mis queridos, ojo con confundir, y mire, incluso teniendo usted el derecho de guardar silencio, y me refiero al testigo, teniendo el testigo el derecho a guardar silencio, su silencio podría ser interpretado en su contra. ¿Ahí dónde está eso? ¿En qué artículo? En ninguno, en ninguno. Sentido común. Entonces hay que tener conciencia de esto que le estoy diciendo. Y voy cerrando con esto. Y le digo lo siguiente. Es importante que usted aprenda a aprovechar como contrainterrogador esos silencios. Es decir, si tenemos un caso como el que les estoy mencionando de O.J. Simpson, en donde la persona está en el estrado, porque debe testimoniar, pero guarda silencio, usted tiene que aprender a hacer las preguntas correctas. Y esas preguntas correctas, pues lo que van a hacer es que respondidas con el silencio puedan ser interpretadas de acuerdo a lo que usted quisiera contestar o de acuerdo a lo que usted quisiera que le contestaran. Porque usted, ¿cuál cree que es la respuesta que el contrainterrogador quería escuchar cuando le pregunta que si en el caso de O.J. Simpson ese investigador ha plantado evidencia? Pues él quería escuchar que sí, claramente. Entonces hay que saber muy bien qué queremos escuchar para que cuando tengamos un caso parecido, y no me refiero a hechos, sino un caso parecido en donde tenemos una persona que guarda silencio, pues usted sepa muy bien hacer la pregunta. Es decir, usted sepa qué proposiciones fácticas usted necesita comprobar para respaldar su teoría del caso. Es que esto es importante, mire, todo parte de saber cuál es nuestra teoría del caso. Vuelvo y repito, todo parte de saber cuál es nuestra teoría del caso. Y es que la teoría del caso es la versión fáctico, jurídico y probatoria que plasmamos en la demanda o en la contestación para lograr ganar el caso. Ay, pero eso suena, esa teoría del caso es un concepto únicamente aplicable a derecho penal. No, la teoría del caso, vuelvo y repito, corresponde a la versión fáctico, jurídico y probatoria que usted esboza durante el proceso para ganar, y eso es aplicable a todos los juicios sin importar la naturaleza del proceso, es decir, sin importar si es penal, civil, laboral, administrativo, familia, etc. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Cuando usted tiene clara cuál es su teoría del caso y además cuando sabe cuál es la teoría del caso de la contraparte, para usted le va a quedar mucho más fácil saber qué preguntas hacer, incluso si tiene silencios. Más aún cuando tiene silencios, porque tiene el silencio a su favor. Esa oportunidad es de oro, toca aprovecharla, toca explotarla, porque es una posibilidad de oro que usted tiene para convertir silencios en las respuestas que usted quiere.
Silencios en las respuestas que usted quiere. Así que cierro simplemente diciéndole, los silencios sí son interpretables. Los silencios sí dan respuestas. Porque, vuelvo y repito, este tema también me lo preguntaron en alguna ocasión, y más que me lo hayan preguntado, hicieron la afirmación de que es que si el testigo no dice nada, pues entonces no hay nada que valorar. No, no es cierto. Si el testigo no dice nada por cuenta de que no se lo preguntaron, no hay nada que valorar. Pero si el testigo no dice nada cuando sí le preguntaron, este silencio sí es interpretable. Queridos, de esta manera vamos cerrando. Voy leyendo por acá algunas preguntas o comentarios y vamos cerrando. Comienzo por acá con TikTok. Estoy por acá bajando. Usted discúlpeme la demora. Dígame desde dónde se está conectando. Qué chévere poderlos saludar y mandarles un saludito. Oiga, está largo. Oscar dice, ¿se relaciona con la confesión ficta o presunta? Pues lo que pasa es que si es un testigo, los testigos no confiesan. Entonces no podríamos hablar de una confesión, técnicamente hablando, porque los testigos no confiesan. Camilo dice, doctor, bueno, me devuelvo un poquitico, ¿quiénes confiesan? Las partes. Las partes son las que confiesan. Interrogatorio de parte con fines de confesión. Interrogatorio de parte. ¿Quién puede confesar? La parte. ¿Quién es parte? Pues quien presenta pretensiones y en contra de quien se presentan excepciones. Camilo dice, explica la declaración de desistimiento tácito en el proceso de ejecución. Bueno, algún día podría ser. La Casa del Ahorro Ecuador dice, ¿en qué ciudad vive? Bueno, yo estoy entre Bogotá y Zipaquirá. Sebastián dice, no, acá. Henry Alberto Acevedo dice, doctor, un juez declaró la sociedad patrimonial con 1 año y 4 días vencido y argumento que porque vacancia, ¿qué le parece eso tan absurdo? Le valió los días de vacancia siendo 1 año. Pues Henry, ahí me coges un poco fuera de base porque yo no litigo en temas de derecho de familia. Diego Mesa dice, cuando es un testigo de acreditación, ¿puede aplicar la declaración que ya consta en el documento? No entiendo la pregunta, Diego. Wilson dice, ¿cómo seleccionar un testigo clave? Chévere, buena pregunta, acá lo encuentran. Que sea útil, que sea locuaz, que sea veraz, que sea confiable, que sea maleable, que conozca su lugar dentro del proceso, que sea coherente. Todos esos criterios los pongo acá en el libro. El silencio otorga, dice Gabriel Ariza, así es. El testigo está obligado a contestar, así es. Pues claro que se puso de curiosa, bueno. Solicitarle al juez que pueda contestar. Gracias, gracias. Saludos desde Bucaramanga, saludos a ustedes desde Zipaquirá, dice, desde Pasto, Zambín, El Salvador, Samuel, bueno, qué chévere, saludos. Barranquilla, Turbaco, Bolívar, Medellín, Cartagena, saludos desde México, Ciudad de México, oiga, qué bonito, qué chévere, gracias. Un saludo para ustedes también. No soy abogado ni estudiante de ninguna universidad, pero me encanta aprender cada día. Bueno, Kevin, bienvenido. ¿Qué libro es ese? Se llama El arte de litigar. El arte de litigar. Manual práctico de litigación oral en asuntos no penales. El arte de litigar lo encuentra por Buscalibre. Así se llama la plataforma. Y cerremos por acá por... Esto es Instagram. Si les gusta este video, compártanlo, chévere también. Bueno, por acá dice desde Pasto, dice Camilo, Diego dice buenas noches, yo estoy en Villa de Leyva, doctor. Bueno, qué bueno saludarlos. Y finalmente por acá por Facebook. Alexander dice definitivamente sí, aunque también es un derecho de no responder, sino de declarar. Bueno, por acá dicen sí, fui infiel, efectivamente ante esa pregunta.
Esto ya lo respondí. Shannon dice, igual en el tema penal, el que da la versión tiene el derecho de retracto y no se tendrá como indicio. Bucaramanga. Si la parte pide la declaración de parte y no el interrogatorio, si no se puede valorar como confesión lo que diga. Sí, sí, Francisco, podría ser eh, tenido en cuenta. Sí, es decir, si yo llamo a mi propia parte, si yo llamo a mi propio cliente a través del interrogatorio de parte, lo que diga, claro, si confiesa algo ahí, claro que sí. Desde Bucaramanga, esperando el libro que apenas lo pedí. Listo. Bueno, saludos desde Ecuador, dice María Fernanda, saludos desde Colombia. Samuel pregunta qué días hacemos live. El lunes, buena pregunta, el lunes, los lunes. Los lunes normalmente a las 6:45 hora Colombia y hoy tuve un leve retraso ahí de tiempo. Bueno, queridos, mil gracias. Saludos desde Chocó, dice Elder Mosquera. Bueno, mil gracias a todos ustedes. Nos vemos probablemente el próximo lunes. Un abrazo. Chao.